Oye amigo, espera, para todo. ¿Recuerdas esa película de los años 60 donde Jane Fonda viajaba por el espacio con un traje que parecía sacado de una fantasía muy de la mítica revista de heavy metal? Sí, esa. Pues bien, hoy te traigo la confirmación de que su remake está muy vivo y la persona detrás de todo esto acaba de hacer un movimiento que cambia completamente el juego en Hollywood. Quédate porque esto se pone bueno, muy bueno y algo cachondo. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Re Nerdo Noticias, el canal donde las películas, las series y toda la cultura geek son todo. Soy tu guía en este universo cinéfilo que nunca duerme, y hoy tenemos una noticia fresquísima que acaba de salir del horno esta mañana. Hablamos de Sydney Sweeney. Sí, la actriz que en los últimos años no ha parado de trabajar ni un segundo. La chica que pasó de Euphoria a The White Lotus, de ahí a un montón de proyectos de cine y que ahora mismo acaba de terminar la tercera temporada y última de Euphoria. ¿Y qué hizo ella literalmente al día siguiente del final? ¿Descansar? ¿Tomar unas vacaciones conmigo en la playa? No, amigos. Fundó una productora y firmó un acuerdo millonario con uno de los estudios más poderosos de Hollywood. Esto es lo que significa ser una fuerza de la naturaleza en la industria del entretenimiento. Hoy, 1 de junio de 2026, Deadline, que es básicamente el periódico de Hollywood, confirmó en exclusiva que Sydney Sweeney ha fundado su propia productora llamada Honey Trap, y no es una productora cualquiera de las que existen solo en papel. No, esta tiene oficinas, tiene presidenta de producción, tiene proyectos y sobre todo tiene un acuerdo de preferencia con Sony Pictures. ¿Qué significa eso? Básicamente que Sony tiene derecho de primera mirada a todo lo que Honey Trap desarrolle. Dicho de forma simple, Sony apuesta su dinero en Sweeney como productora, no solo como actriz. Eso, mis queridos geeks, es poder real en Hollywood. La presidenta de producción y desarrollo de Honey Trap es Kaylee McGregor, colaboradora creativa de Sweeney desde hace años. Y si te preguntas por qué el nombre Honey Trap, bueno, un Honey Trap es literalmente una trampa de miel, algo tan atractivo que no puedes resistirte. Y sinceramente, con Sweeney al frente, el nombre tiene toda la lógica del mundo. En su declaración oficial, la productora dijo algo que me pareció bastante poético, y cito casi textual. Creen que las historias más memorables están construidas sobre la contradicción, belleza y peligro, intimidad y poder, vulnerabilidad y control. Su misión es crear películas y series audaces, cinematográficas, que desafíen percepciones y generen conversación. Todo esto de la productora es genial, ¿verdad? Pero lo que de verdad nos importa a nosotros los fans es esto. Ya saben de qué hablo. Ese remake. Un remake que lleva años en el limbo y que hoy oficialmente sabemos que está en marcha. Hablemos de Barbarella. Para los que no conocen la historia, una mini clase de cultura pop, Barbarella nació como una serie de cómics francesa creada por Jean-Claude Forest en 1962. La historia sigue a una astronauta con poca ropa del futuro que es enviada en misión para encontrar y detener a un científico malvado cuyo invento podría destruir la galaxia. En 1968, el director Roger Vadim la adaptó al cine con Jane Fonda en el papel principal, y la película se convirtió en un clásico de culto instantáneo. No tanto por su guión, que era bastante peculiar, sino por su estética absolutamente delirante, trajes que desafiaban la gravedad y la física literalmente, efectos especiales de la época que hoy parecen decorados de jardín de infantes y una energía de space opera setentera que tenía algo hipnótico. La película fue polémica desde el principio. Algunos la criticaron como pura explotación visual. Otros la defendieron como una obra de arte camp avant-garde. Lo que nadie puede negar es que se quedó grabada en la memoria colectiva del cine de ciencia ficción. Lleva más de 50 años siendo icónica. Eso no es poca cosa. Ahora bien, Hollywood lleva años intentando hacer un remake. Desde el año 2000 ha habido varios intentos. En un momento, Rose McGowan y Robert Rodriguez estuvieron ligados al proyecto, pero siempre se caía, siempre se cancelaba. Hasta que en 2022, Sydney Sweeney anunció que no solo iba a protagonizarla, sino que también sería productora ejecutiva. Y en 2024, confirmaron que Edgar Wright, sí, el director de Scott Pilgrim vs. The World, Shaun of the Dead y Hot Fuzz, iba a dirigirla. Para escribir el guión, llamaron a Jane Goldman, co-guionista de X-Men Primera Generación y Kick-Ass, junto a su hija, Honey Ross. ¿Este equipo creativo suena a que Sony no está jugando?
porque a mí me suena a que Sony está apostando fuerte, muy fuerte. El problema es que desde entonces, silencio. Nada. Wright estaba ocupado terminando The Running Man, Sweeney tenía su agenda a tope con proyectos como Eden, Echo Valley, Euphoria temporada 3, y el rumor de que Barbarella estaba muerta empezó a circular con fuerza. Pero hoy, junto con el anuncio de Honey Trap, Deadline confirma que Barbarella sigue adelante y que Sweeney ya está trabajando en ella bajo el nuevo acuerdo con Sony. No es un ya veremos, no es un estamos en conversaciones, ya está trabajando en ella. Dato extra para los más geeks del salón. ¿Sabían que incluso después de la película de 1968 se intentó hacer una secuela directa que eventualmente fue cancelada? Es decir, Barbarella lleva más de 50 años resistiendo los intentos de continuación. Es casi más difícil de resucitar que mi RoboCop. Casi. Pero espera, que esto se pone más interesante. Porque hay alguien que tiene una opinión muy particular sobre todo esto. Alguien que conoce el personaje mejor que nadie. Una señora llamada Jane Fonda. Sí, Jane Fonda, la mujer que interpretó a la Barbarella original, la que usó esos trajes en 1968, la leyenda. Cuando le preguntaron su opinión sobre el remake, Fonda fue, digamos, diplomáticamente honesta. Dijo literalmente, intento no pensar en ello porque me preocupa cómo va a quedar. Y sí, lo entiendo, porque los remakes no son generalmente buenos. ¿Y qué dijo Sweeney cuando le preguntaron sobre los comentarios de Fonda? Que le encantaría hablar con ella, que para ella la Barbarella original es una película atrevida y revolucionaria, y que quiere honrar eso. Miren, eso es exactamente lo que necesitaba escuchar, porque la mayor crítica que puede recibir un remake de una película tan cargada de, digamos, contenido visual adulto, es que sea superficial, que sea solo estética sin sustancia. Y Sweeney, que ya demostró con Immaculate que no le tiene miedo a los temas incómodos, parece muy consciente de eso. También hay que mencionar que Sweeney, en una entrevista con Vanity Fair, dijo: uso mi inteligencia y todo lo que aprendo cada día en esta industria. Esa es mi fuente de poder. Y eso, amigos, no suena a alguien que va a hacer un remake irresponsable. Suena a alguien que tiene muy claro lo que quiere hacer y por qué. Así que le voy a dar el beneficio de la duda. Dado que, francamente, con este equipo creativo, yo tengo bastante fe en que va a salir algo que valga la pena ver. Edgar Wright tiene un ojo visual increíble, Sweeney tiene hambre de demostrar que es mucho más que una cara bonita y Sony tiene los recursos para hacerlo a lo grande. ¿Emocionados? ¿Escépticos? ¿Los dos al mismo tiempo como yo? Déjenme saber en los comentarios. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenido como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.